Bueno, muchas gracias nuevamente a quienes han participado el día de hoy en este webinar. En honor al tiempo de ustedes y el respeto a su participación, quiero darles la bienvenida. Buenas tardes nuevamente. Quiero presentarles el día de hoy a Paula Andrea Ruiz. Paula es una abogada experta en leyes de protección de datos y ha asesorado a muchas empresas sobre cómo cumplir con las normativas en la ley de protección y estará compartiendo cuál es ese compromiso que tienen las empresas para con sus usuarios y pues también qué mecanismos y estrategias podrían ustedes empezar a implementar para poder empezar a dar cumplimiento a las diferentes normativas de sus regiones en las cuales nos están acompañando el día de hoy. Soy Erika Becerra, estoy muy feliz y muy contenta de contar con su participación el día de hoy. Doy aquí pues la entrada a Pau para que pueda presentarse y dar inicio a esta sesión. Los invito a todos ustedes a que puedan ir dejando las preguntas que tengan en el chat, que en el momento apropiado, ya cuando veamos que aborden el tema adecuado a la pregunta que ustedes vayan haciendo o en el espacio de preguntas, podremos irlas resolviendo una a una. Bienvenidos nuevamente y Pau, el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero que todo el equipo de Criptos, muchas gracias por el espacio. Qué bueno poder generar unos espacios de conversación sí, porque la idea es que yo voy a estar aquí contándoles algunas cosas, colocándoles temas interesantes sobre la mesa, pero el objetivo es también poder llegar a ese espacio de conversación con ustedes a través de las preguntas, así que siéntanse en toda la libertad de que generemos un espacio muy agradable entre todos. Eh, Criptos, gracias a todos los asistentes, muchas gracias por sacar un espacio de sus agendas para que hoy nos sentemos aquí. Como lo decía, como lo decía Erika, mi nombre es Paula Andrea Ruiz, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, me dedico desde hace, no les voy a decir cuánto porque me calculan la edad, pero desde hace muchos años al tema de la protección de datos personales, a seguridad de la información, todo desde un enfoque de riesgos, todo desde un enfoque organizacional, teniendo en cuenta siempre la experiencia de los titulares y de la organización. Hoy quiero que abordemos las claves y las estrategias para la protección de datos personales con una visión clara para las decisiones y seguras. No les voy a ahondar un poco más en mi perfil porque vamos a gastar el tiempo que tenemos para conversar. El objetivo es que generemos un ambiente muy interesante en el cual podamos pues, dialogar muy chévere sobre estas claves y estrategias. ¿Listo? Entonces, no siendo más y respetando pues todo el tiempo de ustedes, arranquemos. Cuando nosotros hablamos de claves y estrategias, antes de que cambiemos del slide, pues siempre empezamos a pensar de cómo hacer las cosas, ¿cierto? O sea, cómo doy cumplimiento. Y es que cuando hablamos de claves y estrategias para la protección de datos personales, antes que todo nos tenemos que situar en por qué estamos hablando de claves y estrategias. Y es que resulta que como ustedes lo saben, lo viven, lo sienten en su día a día como personas, en su día a día como colaboradores, estamos en un momento en el cual es mucho más marcado, eso no es nuevo, es mucho más marcado que el uso de la información personal hace parte de nuestra cotidianidad. Y con todo ese cambio tecnológico que hemos estado viviendo, con todas esas tecnologías disruptivas que estamos tratando de empezar a entender, a conocer, a utilizar, a implementar, pues cabe mucho sentido reforzar el tema de la protección de los datos personales. Y es que sabemos que una organización, un negocio, un emprendimiento, algo pequeño o algo inmenso con un alcance nacional, internacional o algo muy sectorial o algo muy inclusive de ciudad, indistintamente del tamaño, pues se maneja a través de la información, ¿cierto? Un cúmulo grande. Obviamente, dentro del componente de la información, pues ya estamos hablando de información también relacionada a los datos personales. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa, además de vender, porque obviamente eso significa un incremento pues de las ganancias, que es la realidad, pues lo que nos interesa también es la satisfacción del cliente, que esté feliz, que le guste nuestro producto, que le guste nuestro servicio, lo queremos conocer, nos queremos acercar, queremos que seamos como parte de su familiaridad, de su cotidianidad. ¿Listo? Entonces, en este afán de poder procesar la información y con toda esta caída, pues, o mejor dicho, aterrizaje de tanta tecnología que nos aporta en el proceso de la información, pues empezamos a ver como los marcos legales
cada vez se vuelven más robustos o inclusive se generan, porque como todos lo sabemos, en algunos países todavía no hay marcos legales que manejen el uso de los datos personales. Entonces, cada vez, cada año, cada semestre, cada periodo empezamos a ver, el país X actualizó la norma, tal país por fin tiene una norma en materia de datos personales. Vemos más fuerte y más robusto a las autoridades de control de determinados países y empezamos a ver cómo empezar a hablar de protección de datos personales es mucho más claro y mucho más notorio. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo a través de unos marcos legales más robustos, más fuertes, que se están empezando a crear, que se están empezando a fortalecer. Entonces, cuando empezamos a hablar de claves y estrategias para la protección de los datos personales, ya no solamente lo tenemos que entender como ese cumplimiento legal, que es de donde nace, sino que lo tenemos que voltear a, bueno, y esto a la final, además de yo ir a hacer un check normativo y poderle decir a mi autoridad de control, estoy cumpliendo, pues esto qué más significa para mí. Y cada vez vemos que le estamos cambiando el chip, arrancamos hace unos años viendo como protección de datos personales solamente es el cumplimiento de una ley. Ahora vemos países con una gran trayectoria, de ejemplo Colombia, que ya lleva muchos años con la norma de protección de datos, como ya cada vez las organizaciones están empezando a verlo mucho más aterrizado a cómo esto afecta a mis procesos, cómo afecta la confianza de mis usuarios, de mis clientes. En otros países empezamos a verlo ya como empiezan a generar las normas y ya lo vemos como no solamente es algo de cumplimiento, sino que es algo que, venga, esto si yo lo implemento, uno puedo abrir una cobertura del país, es decir, mi país puede relacionarse con otros países que ya están desarrollando o que ya tienen desarrollados marcos normativos en materia de datos personales, obstáculos que estaban ya notorios al no contar con unas legislaciones, y además de eso, cómo yo protejo a mis ciudadanos, tanto de los que están aquí como de los otros pues, terceros que estén en otros países y estén operando con su información. Entonces ya empiezo a ver, la nación o los países empieza a verlo, la parte de cumplimiento no solamente como un requisito, sino que esto se baja a las organizaciones como cómo este marco normativo robusto en generación, en mejora, me puede ayudar también a mejorar la confianza y la reputación frente a mis clientes. Imagínense ustedes ser un banco y un banco que está siempre siendo atacado y pues en temas de ciberseguridad y la información de sus clientes termina siendo expuesta. Pues no, ¿cierto? Digamos que esto pierde un poquito o hace que se pierda la confianza en el cliente final y va a optar de pronto por otro, así la tasa de interés o los beneficios del producto financiero puedan ser muy buenos, pues eso también pone a pensar a la persona. ¿Por qué? Porque es que ese desarrollo que vemos de la tecnología, de cada vez se utiliza más la información, no solamente impacta a las personas, sino que también impacta al individuo. Entonces ya vemos cómo los niños saben qué es una información personal, ya vemos cómo en las cátedras de las universidades se habla sobre información personal, ya vemos a una persona, de pronto a la tía que está un poco no familiarizada con la tecnología, hablando de, es que se robaron mis datos en X empresa y ya empezamos a hablarnos con unos conceptos un poquito más antes no familiares, pero que ya están siendo más parte del día a día. ¿Por qué? Porque todo este impacto de crecimiento normativo, todo este impacto de cultura nacional, mundial, global en tema del manejo de la información, pues obviamente no solamente impacta a los colaboradores y a las empresas, sino que impacta a la persona, que en otro rol es colaborador, pero lo impacta desde su vida. Entonces ya lo empieza a interiorizar, a bajar, a enseñarle, a compartirle. Ejemplo de esto, yo sé que más de uno de los que están aquí en algún momento, si ve a sus hijos utilizando una red social, pues también le da sus consejos de cómo utilizar su información personal adecuada, cuál es la edad oportuna para exponerse a una red social, para publicar determinado dato suyo. También estamos muy pendientes de si de pronto le toman fotografía o no en un evento escolar. Entonces, miren que lo vamos bajando siempre a la cotidianidad y ya no solamente es como un tema que lo veamos lejos, hace como hace unos años, de esto es más que tema de empresa, pero las personas no lo conocen, no, las personas sí lo conocen, sí lo entienden y sí lo exigen. Es por eso que también apunta el cumplimiento de ese marco legal a una confianza y un incremento de la reputación. En algunos casos también nos apunta a una ventaja competitiva. Y finalmente todo este análisis y toda esa implementación
pues también nos lleva a una prevención de riesgos, que cuando lo vemos ya materializado a, bueno, ¿qué gana nuestra organización o qué gana quien procesa los datos? Pues fácil, disminución de costos por cierre de brechas o por tener que solucionar algo, disminución de costos por sanciones, afectación reputacional por sanciones, afectación directa reputacional pues frente a los titulares por cualquier uso inadecuado de la información. Y lo vamos viendo de, venga, esto no solamente es de un equipo jurídico que se sienta y dice, para hacer la ley o para cumplir la ley tiene que tener una política de tratamiento de datos. No, esto es mucho más. Esto son unas claves y estrategias para poder que esto signifique algo a nuestra organización y además genere un impacto positivo al titular. Es decir, que no le genere un daño. Entonces, tenemos que, con todos estos desarrollos que se están dando a nivel tecnológico, pues hay unos desafíos y unas oportunidades, lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque cuando se empiezan a desarrollar marcos normativos, como se empiezan a robustecer, como las autoridades de control cada vez son un poquito más, ¿cómo lo diríamos? Revisan más, se adentran más a la operación. Digamos que hace unos años una autoridad de control pues estaba, digamos, arrancando su función y el proceso de aprendizaje de madurez pues era diferente al que tiene ahorita. Entonces, en este momento sus análisis son más fuertes, su participación en la definición de lineamientos son mucho más fuertes porque ya tiene un aprendizaje, ya hay otros países que están hablando en la misma sintonía y eso también hace que la capacidad de creación normativa pues va diferente, las tecnologías han cambiado. Entonces, ¿esto qué nos significa? Desafíos. ¿Desafíos en qué? En cambios culturales. Cambios culturales que afectan a la empresa, que afectan al sector, que afectan al titular. Cambios o desafíos relacionados con la gestión de datos transfronterizos que afectan totalmente a cómo nos relacionamos ya nosotros como empresa con otras empresas al momento de compartir información. Y es que la realidad es que muchas de las empresas, por no decir la mayoría, pues busca tener o aliados por fuera del país o que su operación pueda escalar fuera del país. Como todos quieren, obviamente, crecer, pues entonces también hay un reto muy grande y es cómo manejamos esa información cuando estamos hablando de esos datos transfronterizos. Un tema que no es nuevo, un tema que ha sido parte de debates por mucho tiempo ya en distintos estados, en distintos países, en distintos entes, no solamente los reguladores en materia de datos personales, sino entes sectoriales, por ejemplo, un sector financiero, por ejemplo, un sector de salud. Obviamente se han abordado estos temas, ¿por qué? Porque la realidad es que así como las personas se mueven, los negocios se mueven, los datos se mueven. ¿Listo? Finalmente, otro de los desafíos muy grandes que nos genera, digamos, estos impactos en los desarrollos normativos, que es por donde vamos a arrancar, pues es la necesidad de la adaptación de esa infraestructura tecnológica y los procesos. Y es que, digamos que si tenemos una actualización de una norma, si tenemos una llegada por primera vez de una norma, si tenemos un decreto, una resolución, un acuerdo complementario o un marco normativo que nos define un punto de control superior, que nos define un paso mayor para lo que puede llegar a ser una debida diligencia frente al uso de los datos, una responsabilidad, pues entonces también nos impacta ¿qué? A cómo hacemos las cosas. Nos impacta en nuestra tecnología y en nuestros procesos. Y recordemos que una de las líneas importantes en el manejo de la información no solamente es contar con un manual, no solamente es contar con una política, no solamente es capacitar, no solamente es tener un contrato, un acuerdo, no, también hay un componente muy fuerte que es el de seguridad de la información, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Que toda esa infraestructura tecnológica, por deber normativo, ya no solamente por una buena práctica de simplemente de pronto una 27.000, para generar una confianza, para de pronto generar unos vínculos, pues para obviamente para la seguridad de mi información, no, también ya esto nace o esto significa que mi marco normativo tiene unos principios relacionados a la confidencialidad, relacionados a la seguridad, que me pide implementar controles en materia de seguridad administrativos, humanos y tecnológicos. Por lo tanto, este gran desafío es también poder esos sistemas de información, esas tecnologías que nos ayudan a procesar los datos, pues que estén adaptadas
y que sean suficientes para para los requerimientos míos como organización de procesamiento, de calidad, de tiempos, de costos, de economía, de módulos, de experiencia, mi cliente interno, mi cliente externo, la parte visual de que sea bonito, listo, todas esas tecnologías en general útiles, amigables, pero también tienen que ser seguras, porque al final me están procesando datos y ese es un gran desafío, llegar a ese equilibrio, ¿cierto? Creo que uno de los equilibrios que los equipos de tecnología y las líneas estratégicas en la toma de decisiones en temas de infraestructura y en tema de soporte tecnológico para las operaciones es, esto es muy útil, pero de pronto tiene alguna brecha. ¿Cómo mitigo estas brechas? Y además de eso, tenemos uno de los grandes desafíos son los procesos, y va muy ligado al cambio cultural interno y externo. Entonces tenemos, por lo menos en cambios culturales relacionados con esto, implementación de tecnologías y de pronto mi público específico, tecnologías muy útiles que me ayudan a procesar los datos, que me facilitan la gestión del dato personal desde su recolección, pero de pronto mi público específico no está todavía tan familiarizado. Es un gran desafío. O de pronto los procesos internos que tengo dentro de la organización que se han hecho por muchos años, pues no, no están actualmente diseñados para ir muy ligados a los marcos normativos. Y esto le pasa principalmente a todas las empresas cada vez que se crea una ley y cada vez que también se crea o se genera una actualización. Por ejemplo, Chile, Panamá hace unos años, Colombia, ¿listo? Entonces tenemos muchos países que sus comercios, sus empresas, pues tienen estos desafíos. Y esto también lo llevamos obviamente a un sector público. Entonces no es solamente del sector privado, sino sectores públicos. Pero esto a la vez nos genera muchas oportunidades. Implementar estas estrategias, implementar la gestión de los datos personales de una forma correcta, como lo decíamos, nos da una diferenciación competitiva, nos mejora la reputación, nos fortalece la confianza frente a nuestros grupos de interés. Y ya no solamente hablamos de los clientes, con quién negociamos y tenemos un aliado con el que de pronto se muestra un poco más robusto y nos da unas mayores garantías en el uso de la información que vamos a compartir, ¿cierto? Y además de eso, nos puede inclusive ayudar en temas de eficiencia operativa, es decir, ¿con quién voy a negociar yo? ¿Con el que tiene brechas en la calidad de los datos personales que recolecta de sus clientes? ¿O con el que tiene un proceso bien montado y garantiza que desde la recolección el dato pasa por unos filtros, unas verificaciones desde el factor humano que de pronto está siendo asesor acompañando al cliente final hasta que se carga un sistema de información, se procesa? Pues ¿cierto? Entonces miren que aquí ya no estamos hablando, yo les toqué la ley, pero yo no les he hablado ni un solo artículo, de hecho les he hablado de procesos y de tecnologías. Y es que a veces, como estamos hablando de cumplimientos de marcos normativos, cumplimientos de leyes, omitimos esa parte y nos quedamos en cumplir, hacer un manual, hacer una política, que mi alta dirección firme un acta y demás, y olvidamos que nada, a veces nada de lo que está escrito en la ley lo hacemos acá, pues, o sea, realmente hacemos mucho de lo que está aquí en la realidad y eso no necesariamente está descrito tal cual en la ley, pero lo estamos haciendo porque a la final eso me va a significar un cumplimiento normativo. Ejemplo, que yo tenga control de acceso a mis aplicativos donde se procesa información personal. Eso no está escrito en los marcos normativos así, ¿cierto que no? Pero lo implementamos ¿por qué? Porque si yo evito que haya una pérdida de confidencialidad. Ah, bueno, las pérdidas de confidencialidad sí están en los marcos normativos como violaciones a principios o incumplimientos de, las leyes, de la ley, ¿cierto? Entonces miren que no todo es la lectura de la norma y bajarlo tal cual, sino que tenemos que desmenuzarlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita a partir de este momento para poder ver cómo lo desmenuzamos. Antes de eso, yo sigo diciéndoles antes de eso, vamos a ver brevemente un panorama de protección de datos personales. No voy a entrar en detalles, pero pues estamos hablando de que hay marcos normativos que nos van a llevar a crear estrategias, nos van a llevar a crear cumplimientos. ¿Cuáles son algunos de esos marcos normativos? 1581 del 2012 por Colombia, por ejemplo. Salvador, Ecuador, México, Panamá, Nicaragua, Perú, Chile. ¿Listo? Países que están que tienen marcos, que están en proceso de generación de lineamientos, que han estado o están en actualizaciones,
que han estado desarrollando, países que cada vez más se comprometen con el manejo de la información, y son algunos, ¿no? Porque obviamente no me va a caber en este momento toda la pantalla, nos estaríamos mucho hablando de cada uno de los países y de sus estados actuales, y la conversación de hoy no se llama comparado de marcos normativos, sino las claves, ¿cierto? Entonces vamos a partir de que lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es un aterrizaje a esos marcos, a cómo los cumplimos, a cómo bajamos de la realidad, porque las normas son muy bonitas. Las normas, unas más que otras, son muy bonitas. A mí por lo menos me parece muy bonita la normatividad de Panamá, me gusta mucho. Hay otros que consideran que, por ejemplo, Ecuador es uno de los marcos más robustos. Yo no estoy diciendo que no, sino que me parece más bonita la de Panamá. Ves, sí, la de Panamá. Colombia es una de las que tienen mucha trayectoria con un ente regulador muy robusto, muy fuerte, que está sirviendo mucho de ejemplo para otros países. Entonces, miren que son en realidad marcos fuertes, marcos que están obviamente unos con una mayor madurez, sobre todo por temas de experiencias en el manejo de la información, por temas de entes de controles con una mayor trayectoria, lo que va a ocasionar que para esta fecha de hoy, pues algunos países estén mucho más críticos con el manejo de la información, pero pues esto no significa que estemos mal, sino que son países diferentes. Pero a la final, ¿qué vemos cuando nosotros analizamos los marcos normativos? Unas líneas muy similares. Entonces podemos hablar de encargados responsables, hablamos de principios, hablamos de autoridades de control, hablamos de requisitos para entregar información a terceros que actúen bajo orden de nosotros, o terceros que no actúen bajo orden de nosotros, sino que sean aliados. Hablamos de cómo demostramos el cumplimiento, ¿cierto? Hablamos de evidencias, hablamos de soportes, hablamos de la necesidad de pedir autorización, en qué momento no pedir autorización. Pues miren que tenemos unas líneas de trabajo muy similares. A partir de esto, es que podemos empezar a hablar también de esas tendencias, cómo van creciendo, cómo van cambiando. Entonces, ya tenemos un panorama, digámoslo, fijo. ¿Y qué estamos viendo en este momento? ¿O qué está pasando y a dónde están yendo los marcos normativos? Convergencias de estándares internacionales. Entonces, si ustedes lo miran, son muy similares. ¿A dónde están apuntando la mayoría? A un reglamento europeo, cada uno en su medida diferente. Y es que recordemos que los países tienen una cultura diferente, tienen unos desarrollos diferentes y operan diferente. Entonces, obviamente, la propuesta es una alineación, ¿cierto? Más, sin embargo, pues el copiar y pegar pues no aplica, no sirve. Pero pues una correcta alineación hace que en este momento estemos hoy sentados aquí, pues yo estoy sentada, estemos aquí hoy sentados personas de diferentes países que me están entendiendo lo que les estoy diciendo, aunque no está hablando de una norma en específico. ¿Por qué? Porque tenemos esa convergencia de estándares. Ahora, mayor énfasis en los derechos de los titulares. Porque estamos viendo marcos normativos y gestiones, no solamente marcos, gestiones de los países y las autoridades de control en una mayor protección a las personas, porque cada vez las personas son más conscientes de su información y ya no solamente hablan de, es que la información es el principal activo de la organización, se aprendieron todos esos discursos hasta los tíos y los papás, sino que también hablan de, es que la información es lo más importante para mí. Es que dígame algo tan sencillo, si yo pierdo el acceso a mi número celular, ¿qué pasa? Pues no puedo acceder a mi banco, no me puede llegar el mensaje de confirmación para la transacción. Si de pronto se me pierde el correo electrónico, posiblemente puede estar accediendo a muchos servicios de la persona. Entonces miren que los individuos cada vez son más conscientes de qué tanto importa la información. ¿Listo? Creación de autoridades de protección de datos. Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Chile, está la creación de la agencia. Entonces empezamos a ver marcos que ya buscan es generar esos puntos de controles, esas figuras. Recordemos que las figuras, como la autoridad de control en general, pues no solamente es para sancionar y para investigar, sino que, seamos sinceros, cuando nosotros tenemos un ente sancionador es más fácil que hagamos caso, como cuando estábamos pequeños. Es más fácil que nos portemos bien si el papá y la mamá estaban cerca o si había algún adulto cerca. Los cumplimientos de los marcos normativos, pues pasa lo mismo, si tenemos, se crea como un efecto panóptico, ¿cierto? Entonces, si estamos ahí viendo, si estamos con un ente regulador, pues es mucho más fácil que busquemos dar unos cumplimientos. Ahora, estos entes de control, estos entes reguladores, pues además de eso, generan
insumos, generan herramientas para el aterrizaje de las normas y para llenar los vacíos, que los vacíos se van a encontrar siempre. ¿Por qué? Porque tenemos marco Colombia del 2011, tenemos Panamá 2019 y demás. ¿Qué pasa? A hoy esos marcos ya no existen, esos marcos ya realmente están desactualizados, ya no son la realidad como se construyeron. Ejemplo de eso es que en Colombia en este momento ya van varios proyectos, varios intentos de actualización y varias iniciativas que se espera que salgan. ¿Por qué? Porque la realidad de esa norma no es la misma que la de hace un tiempo. Entonces ya a hoy no nos sirve, necesitamos un cambio. Y lo mismo le va a pasar a Chile en un año inclusive. Y lo mismo le va a pasar, le pasa a todos los países en sus marcos. Requieren una constante actualización y nunca van a estar actualizados porque la sociedad cambia, porque las tecnologías cambian, porque las formas de hacer las cosas cambian todos los días. Y el marco entonces tendría que adaptarse todos los días y pues es un poquito complejo. Pero a la final todo va a ir mucho más rápido que la generación normativa. Entonces, dentro de las tendencias que más tenemos, la regulación de tecnologías emergentes. ¿Cuánto ya no están hablando de tecnología, de la IA, ¿cierto? De inteligencia artificial. Muchos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los queremos llevar a nuestro día a día, porque lo queremos poder operar, porque queremos procesar la información con estas facilidades o con estas tecnologías, porque queremos entender y queremos apropiarle, queremos optimizar recursos. Entonces empezamos a incluir no solamente inteligencia artificial, sino distintas tecnologías que nos potencializan, pero que a la final pues pueden implicar un riesgo. Y digo pueden porque en algunos casos se ha satanizado el uso de las tecnologías, y no hablo solamente de inteligencia artificial, sino en general el uso de las tecnologías, pero las tecnologías no son malas. De pronto es inadecuado el cómo las implementamos o los puntos de control que implementamos, más no son malas. Finalmente, estas tendencias nos llevan a un enfoque de responsabilidad demostrada. Y es que entre más generamos un marco normativo robusto, pues más como organización entendemos que tenemos que tener cómo demostrar esos cumplimientos. Todo esto nos lleva, o para poder lograr estos puntos, ¿qué necesitamos? Cambiar un poquito el chip y comprender el marco. Comprender el marco no es leerlo y aprenderse los artículos, ni siquiera es función de un abogado, es comprenderlo, es entender que esto lo que busca es la protección del individuo y las acciones que tenemos que bajar, así hayan vacíos o así hayan brechas en nuestros marcos, pues tienen que ir a la protección del individuo. Nos ayuda, o qué más tenemos que tener en cuenta, o adaptar un enfoque proactivo, fomentar una cultura de privacidad adentro y afuera, y finalmente pues sí hacer un uso o un aprovechamiento de la tecnología de una manera segura. Ahora sí, estrategias y claves. Vimos todo como un recorrido de cómo llegamos acá y por qué esto es importante. Cultura. Antes de poder tirar estrategias, antes de poder decirles a ustedes algunas estrategias recomendadas, una forma de ver esto, eh, pues hicimos un afianzamiento de cultura. Lo mismo pasa en la implementación de las estrategias. Para poder tener estrategias de protección de datos personales que nos significan una ventaja competitiva, que protejan al individuo, que cumplan los marcos normativos, que nos generen incrementos o facilidades y no reprocesos o pérdidas, pues estamos hablando de que tenemos que tener una línea base. ¿Qué es lo primero en la línea base que tenemos que tener? Gobernanza. Cuando no hay gobernanza, hay descontrol. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe una correcta gobernanza? Tenemos a un equipo jurídico que hizo una política, un equipo comercial que no sabe qué es la política ni la implementa, o la ha visto, pero no la comprende y no la entiende. No tenemos claro para dónde vamos. Y además de esto puede ser posible que además de no tener claro para dónde vamos, no tenemos claro cómo ayudamos a la organización en para dónde va. Y es que muchas de las falencias es que las organizaciones crean una estrategia corporativa, unos objetivos, unas misiones, y ninguno de esos puntos incluye protección de datos. ¿Qué significa? Que un punto dice mejorar la posición que tenemos frente a los clientes, y le estamos procesando bien la información y le estamos como objetivo estratégico garantizar la seguridad de los datos para que nuestros clientes se sientan seguros. No siempre, ¿cierto? No siempre pues lo incluimos en los planes. ¿Qué necesitamos para gobernanza? Alta dirección.
Todas las organizaciones tienen una alta dirección, tienen una junta, tienen un gerente, tienen un presidente, tienen, esto depende de cómo funcionamos. Pero esta alta dirección tiene que estar también enterado de qué pasa en la protección de los datos personales. Si no está enterado de qué pasa en la protección de datos personales, pues no tiene cómo bajar los lineamientos a sus jefes, a sus coordinadores, a sus gerentes, a sus directores. ¿Listo? No tiene cómo bajar recursos, y por recursos no solamente hablo de económicos, también hablo de individuos. Mecanismos de control interno. En muchos casos tenemos un compromiso de la alta dirección. Tenemos claro que nuestro objetivo estratégico, no tan estratégico, es la implementación de las estructuras de datos personales de acuerdo a los marcos normativos, con un inicio, con un cierre, pero no lo evaluamos, no hacemos un informe, nuestro equipo de auditoría no está ahí pendiente, no lo revisa nadie, ¿listo? Entonces, entonces tenemos dentro de gobernanza roles y responsabilidades, alta dirección, objetivos y alcance y mecanismos de control, ¿listo? Además de eso, ¿qué tenemos dentro de la estructura importante? Procedimientos. Hace poco me encontré con una empresa, que no les voy a decir el nombre, con una empresa que hace las cosas y las hace bien, pero no documenta nada. Y les estaba evaluando el cumplimiento del marco normativo. En este caso era el colombiano. Les estaba haciendo un check del marco normativo con la ley 1581, y en Colombia tenemos la guía de responsabilidad demostrada complementando. ¿Listo? Para la implementación del principio de responsabilidad, que aparte nos da la estructura de un programa integral de gestión de datos personales, que es como el hijo chiquito y perdido de un sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, hacían las cosas, pero no documentaban y no monitoreaban y no lo tenían socializado. Entonces, ¿qué pasó? En una reunión dijeron no tenemos, en otra reunión sí tenemos, pero solamente sabía que teníamos una persona. ¿Listo? Se les solicitó indicar si cumplían X requisito. Dijeron, sí, lo hicimos hace 6 meses. Perfecto. ¿Dónde está documentado que se hace periódicamente? ¿Dónde está documentado los estándares de cumplimiento que se tienen que tener en cuenta? Los requisitos, el paso a paso, muestren un instructivo. No, no estaba. Entonces, no solamente es hacer las cosas, es tener los procedimientos, poder generar, cuando tenemos los procedimientos documentados, cuando tenemos las actividades documentadas, pues es mucho más fácil que apliquemos un monitoreo y un seguimiento, es mucho más fácil que lo socialicemos, ¿cierto? Y finalmente, es mucho, porque quedo con ingeniero de producto, perdón, mucho más fácil que lo socialicemos, es mucho más fácil que lo aterricemos a una realidad y que sobre todo que le podamos demostrar al titular y al ente de control que sí hacemos las cosas. ¿Listo? Ligado a lo que es estructura, tenemos cultura. Cultura en muchos casos se omite y se piensa que únicamente es una inducción. Y realmente cultura no es una inducción, cultura no es un curso en una plataforma virtual. Cultura es llegarle a las personas y cambiarles la mentalidad. Tú sabes que hay cultura cuando tu equipo de mercadeo se levanta de una reunión y dice, aquí nos falta algo, esto no puede salir así. Tú sabes que hay cultura cuando el equipo que atiende las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, ventanillas únicas al usuario directamente, identifica que lo que la persona le está solicitando no se debería entregar, o esa es una información que no le corresponde, o de pronto identifica que hubo un mal uso y de una se levanta y socializa lo que ha identificado. Eso es cultura. Cultura no es un curso, porque un curso, si somos sinceros, que aquí estamos siendo totalmente sinceros, pues nadie hace los cursos en serio, en forma. Es muy poco el porcentaje de colaboradores que de verdad hacen un curso. Hay otros que se comparten los exámenes, hay otros que le dan siguiente, 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 y lo acabó. Eso no es cultura. Cultura es cuando tú ya sientes que tus equipos de trabajo realmente entienden por lo menos la importancia. No saben hacer las cosas porque para eso hay equipos especializados, pero entienden la importancia y levantan la mano. ¿Listo? Entonces, para eso sí necesitamos formación y mucha sensibilización. Dentro de cultura también que está la integración con los procesos. Dentro de cultura está que un proceso reconoce a otro como parte, como clave y tiene sus requisitos internos.
un proceso, por ejemplo, que tiene integrada el uso adecuado o la seguridad de los datos personales en su actuar. Imagínense un equipo de gestión humana que no tuviera en la integración de sus procesos la correcta custodia de las hojas de vida de los candidatos y de los colaboradores. Violación del principio de confidencialidad, ¿cierto? Compromiso de la alta dirección también hace parte de la cultura y va desde permitir espacios de formación, recursos económicos y de tiempos, hasta de jalar un poquito las orejas de qué está pasando, que no estamos bajando estos elementos importantes para que mi auxiliar, para que mi director, para que mi coordinador, mi gerente, mi técnico y cualquier rol en toda la cadena alimenticia laboral entienda que es importante el uso adecuado de la información personal. Finalmente, la comunicación abierta y transparente, que no se presenta mucho. A veces las organizaciones dejan estas estrategias cerradas en solamente se habla por parte del equipo jurídico, el equipo de cumplimiento, el equipo de tecnología y el equipo del que se encarga como tal de la misión, de las actividades misionales, no lo conoce. Entonces, el equipo, no sé, hagamos de cuenta que es una panadería. El equipo que está todo el día amasando el pan, que es el que también debería saberlo, porque es el que está en la cotidianidad con el procesamiento de la información, pues no lo conoce. Solamente lo saben los líderes o unos procesos clave. No, la idea es una comunicación abierta y transparente que todo el mundo entienda cómo funciona. Y cómo funciona es qué puedo y qué no puedo hacer con la información. Y finalmente esto también lo bajamos a tecnologías. Ay, se me corrió el computador, perdón. El uso de las tecnologías y sistemas de información. Ejemplo, controles de acceso. Ejemplo, automatización de procesos para evitar unas brechas y evitar fugas de información, procesamientos inadecuados, pérdidas de calidad de la data, pérdidas o destiempos que de pronto nos puedan afectar en el proceso de la información, la disponibilidad de la información para que un usuario, un titular pueda actualizar un dato, conocer qué información se tiene de sí, o que el historial que tiene con nosotros pues se mantenga íntegro y no haya una afectación en el servicio que le estamos prestando o en lo que de pronto nos encomendó en tema de producto. ¿Listo? También tenemos el tema de la resiliencia y la continuidad del negocio, que no se habla desde la protección de datos, no entiendo por qué, pero hace completamente match con el tema de disponibilidad. ¿Y disponibilidad a qué apunta? Pues a que el titular pueda saber qué tenemos. Si un titular nos entrega una información como cliente, ¿para qué nos la entrega? Pues para que la podamos procesar y le podamos prestar el servicio. Imagínense que nosotros fuéramos Netflix, ¿cierto? Clientes de Netflix, y les entregamos todo, nos dedicamos un año a mostrarle lo que nos gusta ver, que si me gusta ver las películas de terror, que si me gusta la comedia, me gustan más las series o las novelas colombianas que hablan sobre determinados tipos de situaciones, ¿qué miro yo? Y simplemente un día Netflix amanece sin historial. Pues se pierde todo ese trabajo y se pierde la experiencia del usuario. ¿O qué pasa cuando es el banco? Que le entregamos una información de nosotros, de contacto, de validación de identidad por vía telefónica y un día amanece sin esta información. Pues ya no podemos acceder a nuestro dinero. Entonces miren que los datos personales no solamente es que el nombre, que la cédula, para generar un contacto comercial, sino que dan el sustento a la operación. ¿Cómo yo ligo un producto a un individuo? Pues unos datos, ¿cierto? El nombre y un código, el nombre y una cédula, y con esto garantizo la prestación del servicio. Y eso también hace parte de la protección de los datos personales. Eso también, ¿por qué? Porque recordemos que la protección de los datos personales lo que busca es garantizar que el titular esté bien, que no se afecte su integridad durante el procesamiento de la información. ¿Qué pasa si yo altero el historial médico de una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad y por una brecha tecnológica es un paciente con un diagnóstico crítico? No voy a dar ningún ejemplo, con un diagnóstico crítico. Posiblemente esto le afecte como el individuo, le afecte su relacionamiento y afecte de muchas maneras. Entonces, no solamente es qué recolecto y qué permisos pido, sino
cómo proceso y qué almaceno, cómo almaceno y cómo garantizo la seguridad. Como punto de esto, para poder bajar esa estructura, pues también tenemos unas actividades o unos puntos claves a aterrizar para llegar a que esa estructura que a muy alto nivel, que está en procedimientos, cultura y tecnología y gobernanza, pues se baje. Lo primero es contexto, sencillísimo, como si fuera un sistema de gestión. Pero el contexto no solamente es que vamos a sacar la matriz DOFA, que vamos a hacer no. El contexto es entendernos quiénes somos. Créanme que hay muchas organizaciones que no saben si son los dueños de la información, los que están procesando la información, los responsables, o son los que están procesando en nombre de otro y se regulan inadecuadamente. Otros no son conscientes de todos los deberes por ley que tienen. Y aquí tenemos que tener en cuenta los deberes sectoriales. Los marcos normativos vienen en un sector, pero tenemos que cumplir otros. Panamá tiene el acuerdo 001, ¿cierto? Entonces, sector financiero. Además de la ley 91, pues, ¿qué tiene que cumplir? El acuerdo 001. En Colombia, ¿qué tenemos, por ejemplo? Las que hacen parte del sector salud, pues también tienen que cumplir unos requisitos para su funcionamiento relacionados a seguridad y privacidad. Y mira que ni siquiera es un marco, como digamos el acuerdo 001, que te da unos requisitos específicos en el manejo de la información, no, es un montón de cosas, pero uno de esos requisitos es seguridad y privacidad. Y así lo encontramos también en el sector financiero. En Colombia, por ejemplo, tenemos todo el tema de ciberseguridad. Y ciberseguridad hablamos de seguridad de información en general, de otro tipo de data. ¿Y esto qué nos afecta también? A los datos personales, porque por allá abajito también nos dice o nos aclara que la ciberseguridad va a la información en general. ¿Y esto a quién va? A los datos personales. ¿Listo? Entonces miren que entendamos los contextos que tenemos por ley, los tipos de datos. Una cosa es cómo cumplimos siendo una universidad que maneja información de adultos menores, pero sobre todo a registros académicos, historial académico, cómo somos una entidad de salud, o si somos una empresa que no solamente elabora y comercializa zapatos a grandes empresas y no a usuario final, si somos un banco. ¿Listo? Entonces vamos dependiendo. Inventarios de activos de información, inventarios de los procesadores o los encargados, inventarios de los tratamientos que realizamos. ¿Usted está seguro de toda la información que usted procesa? ¿De dónde la procesa? ¿Qué procesos suyos, valga la redundancia, la procesa? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuántas bases de datos tiene? Esto tal vez sí, por lo menos en Colombia por el Registro Nacional de Bases de Datos. Pero, ¿sabe dónde se mueve la información? Y esto también hace parte del mapeo del ciclo de vida. ¿Cómo capturamos esa información? Usted, su organización, sabe que tiene 5 procesos core que recolectan información. Creación del cliente, creación del proveedor, creación del colaborador, una línea comercial. Pero usted a veces pronto no es consciente de que los procesos en su día a día están recolectando otra información sin que pase por esos procesos core. Entonces, ¿dónde captura? ¿Dónde lo almacena? ¿Dónde lo procesa? ¿A quién lo comparte? ¿Lo destruye? ¿Lo almacena? ¿Cuáles son las medidas de destrucción para asegurar que ese dato siga siendo utilizado de acuerdo a lo que el titular nos autorizó, de acuerdo a lo que el marco normativo nos autorizó? Gestión de riesgos, que no todo el mundo ve la gestión de riesgos en los datos personales. Y aquí recordemos que también tenemos evaluaciones de impacto. Controles y medidas. Los controles son técnicos, vámonos con nuestro equipo de tecnología y les decimos que implemente todo eso relacionados a seguridad, ¿cierto? Pero también van contractuales, que a veces también hablamos mucho de ellos. Entonces, que el contrato de transmisión, que el contrato de transferencia, que el contrato con el corresponsable, que el contrato con el procesador, que el contrato con el custodio. Estoy hablando de roles de diferentes países, ¿no? Que contrato con el aliado, bueno, en fin, que las cláusulas de confidencialidad, pero también los controles de legalidad. ¿Qué punto de control le aplico yo para que en esa estrategia en la cual vamos a capturar datos personales masivamente de una comunidad o de un grupo específico, garanticemos que se haga de una manera adecuada, pidamos los datos adecuados, lo hagamos por canales seguros, lo utilicemos para algo que realmente está soportado en la autorización, en una base legal y que no se pronto nos estamos pasando? Ejemplo, no tengo un ejemplo. Bueno, sí, pero no porque son varios países. Y finalmente, conocimiento y cultura, formación y sensibilización. Ustedes han caído en cuenta que yo, para todo esto, solamente les he hablado de que lo importante es cómo controlamos el dato. Y han caído en cuenta de que
Aún no sabemos qué datos tenemos. Y aquí voy a hacer mi guiño a un comentario que si ya me han visto en alguna charla, me vuelven a ver, siempre lo voy a hacer. Piensen en que usted tiene una cita, ¿cierto? Usted está a esa cita y usted va a invitar al amor de su vida, la chica, el chico, lo que quiera, al amor de su vida a cenar. Y usted le dijo, yo le voy a cocinar y con esto le voy a enamorar. Usted no le invita a la persona y cuando ya llegó es que le dice, voy a ver qué cocino. Y termina haciendo crispetas, maíz pira, popcorn, no sé cómo se llamará, ¿no es cierto? Haces Tú haces una planeación y lo primero que tú haces es ir a la cena, el cajón de los alimentos, el repositorio y a la nevera, el freezer, el congelador, como lo estemos llamando, dependiendo de dónde estamos, y vemos qué tenemos, ¿cierto? Vemos, tengo pollo, tengo verduras, tengo arroz, tengo tal cosa y voy a cocinar, ¿cierto? Lo mismo pasa con los datos. No podemos hacer una gestión de riesgos si no sabemos a qué le vamos a gestionar los riesgos. No podemos saber el mapeo del ciclo de vida si no sabemos cuáles son los datos que tenemos y cómo los procesamos. No podemos enseñarle a nuestros colaboradores a utilizar de forma adecuada los datos si no sabemos si utilizamos datos personales sensibles o públicos. No podemos tener un contexto de ley claro si no tenemos claro que por X deber normativo pedimos esta información, por X función organizacional pedimos esta, para prestarle servicio pedimos tal tipo de datos. Entonces, lo primero y el punto de partida para cualquier actividad es el inventario y la clasificación de los datos. Es un dato sensible, es un dato biométrico, es un dato que va relacionado a temas públicos, es un dato médico. ¿Listo? Lo primero es saber qué información tenemos. Después de eso, podemos hacer todo lo demás. Y después de eso, empezamos a hablar de cómo lo bajamos. Este es un ejemplo de alguna línea aterrizada de todo eso que vimos, de cómo se ve en la realidad. Por ejemplo, tenemos una política de protección de datos personales. Debajo de eso, algunos tienen la ficha técnica, el manual para el manejo, el manual interno de políticas, los lineamientos internos, como lo llamemos de acuerdo a la estructura de nuestro país. Y debajo de eso tenemos, ahí sí, el cómo hacemos las cosas. Entonces tenemos autodiagnósticos, tenemos matrices de comunicaciones internas y externas, tenemos informes a la alta dirección, tenemos informes de seguimiento de controles, procedimientos para poder atender los derechos, actualizar, rectificar, conocer y oponerse, procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad de la información que afectaron datos personales, tenemos todo el esquema contractual de acuerdos de confidencialidad, colaboradores, acuerdos de corresponsabilidad, de transmisión, de transferencia, tenemos las listas o los procedimientos que utilizamos para chequear si nuestro custodio, encargado, corresponsable y demás cumplen los requisitos normativos para hacer un uso adecuado de la información, tenemos los inventarios de los datos personales ligados o a las tablas de retención o ligados al inventario de activos de información o de manera aparte, dependiendo de cómo funcionamos. En el caso de Colombia tenemos el registro de bases de datos reportadas en el RNMD, pero por ejemplo en Panamá tenemos el de bases de datos transferidas, inventarios de canales de recolección para poder yo hacer un análisis y decir, ve, necesito saber si lo que estoy recolectando cumple los requisitos y lo que estoy pidiendo en autorizaciones van o por lo menos en otros casos estoy sustentando debidamente el marco normativo que me faculta acceder a esa autorización sin una perdón, acceder a esa información sin una autorización, las matrices de acceso a información personal, quién puede acceder a la base de datos de colaboradores, quién puede acceder a la base de datos de clientes, ¿para qué? Para garantizar usos adecuados en el interior de la organización, las autorizaciones para procesar datos personales de colaboradores. Recordemos que en algunos países no se pide la autorización porque ya está soportado en un deber contractual obligatorio, por lo tanto lo que hacemos es informar que como va a ser mi colaborador, pues yo no le pido autorización, pero posiblemente yo voy a tener que pedir autorización porque le voy a aplicar fines comerciales como colaborador. Entonces, autorización para proveedores, autorización para clientes. Todo esto nos lleva finalmente a poder responderle a quién, a nuestra alta dirección, que hablando aquí coloquialmente,
pues es la que pagó que el sistema de información, la que pagó al proveedor para la capacitación, la que pagó el salario de las personas que involucraron, la que pagó la sanción si de pronto hubo un incumplimiento, la que va a pagar si hubo la sanción de incumplimiento, la que pagó por los postercitos para fijarlos por toda parte recordando la cultura, la que pone la cara a los entes de control, la que definió la línea estratégica, pero también a quién, a los titulares que confiaron en nosotros. ¿Y a quién más? Y a las autoridades que nos están inspeccionando y nos están vigilando. ¿Y cómo respondemos a esta responsabilidad demostrada frente a estos tres? A través de proactividad, transparencia, cumplimiento y nuevamente responsabilidad. Y no sé si me les fui muy rápido, pero nos gastamos el tiempo y finalizamos. Ahora sí, momento de preguntas. Paula, muchas gracias por esta sesión tan increíble. Realmente el contenido que has presentado el día de hoy siento que aporta un valor gigante a las empresas porque, como bien lo mencionabas en un comienzo, más allá de hablar sobre la ley, es cómo las empresas pueden usar la ley estratégicamente para fortalecer y robustecer sus estrategias, valga la redundancia, en cuanto al manejo de la data, en cuanto a la creación de la confianza y fortalecimiento de la confianza con sus usuarios, con sus proveedores, con sus clientes, y también para la tranquilidad de ellos mismos de no tener expuesta su información y también para no incurrir en algún daño reputacional por fuga de la data. Realmente, si nos han compartido preguntas por el chat, te quería mencionar la primera. Ella dice, ¿qué medidas legales son necesarias para garantizar que la información esté protegida adecuadamente, incluso cuando en una misma empresa se operan distintos países con distintas regulaciones? Ok, mira, lo primero es que entendamos cuáles son las regulaciones de cada país y que tengamos a la mayor alineación de los marcos normativos. Algo que pasa es que los marcos normativos no son iguales y eso significa que frente a otro país hay brechas en algunos momentos. Es decir, en este país cumplo, pero posiblemente en otro no estoy cumpliendo. Entonces, lo primero es lograr ese mix, lograr esa unión de criterios y desarrollar una estructura jurídica, contractual y reglamentaria interna apropiada para que dé cobertura. A partir de ahí, hacer un análisis de esos riesgos, de esos posibles impactos en los países para poder bajar cómo aterrizamos esos controles. Obviamente que tenemos que tener mucho cuidado con el tema del relacionamiento con países no seguros, que para ustedes que están en este contexto, saben que el procesamiento de la información entre los países no siempre es seguro y que esto en algunos países nos pide requisitos complementarios, por ejemplo en Colombia, temas de declaraciones, de conformidad y demás para poder pues, procesar esta información. Entonces, primero, entender los marcos normativos y un análisis de riesgos. Con el análisis de riesgos ya ustedes van a saber qué hacer porque ya saben las posibles brechas. Aquí no, porque no sabemos cómo operamos y no sabemos qué países son. Correctamente, Pau. Otra pregunta que nos estaban haciendo es, además del área de ciberseguridad, legal y cumplimiento, ¿cómo aseguramos todas las áreas comprendan y apliquen las políticas de protección de la data correctamente? Primero tienen que hacerlo todas las áreas, no solamente estas. Esto es un error que muchos no lo creímos y es que solamente le compete a uno, no, esto es transversal. Hagan de cuenta que eso es las estrategias de seguridad, solo en el trabajo que le aplica a todo el mundo, es lo mismo. Como cultura, acercándonos, pudiendo crear espacios donde las personas conozcan e interactúen con los roles que realmente, digamos, que están empoderados con el manejo de la información. Y algo muy importante, colocándolos en el lugar del cliente, que a la final son clientes, tal vez no frente a nosotros como empresa, pero sí clientes frente a otros. Colocándolos en ese lugar, logramos que los procesos y los colaboradores que participan en esos procesos entiendan la importancia de levantar la mano. En primera medida no nos interesa que entiendan los conceptos técnicos, porque para eso hay un equipo especializado. Lo que nos interesa es que identifiquen esto tal vez no debería ser así y levanten la mano. Formación, cultura, acercamiento, hablar con las personas, generar espacios y mantener siempre esos contactos muy amistosos. Recordemos que no somos una auditoría interna, no somos un equipo de control, somos un equipo de apoyo. Excelente, qué gran respuesta, Pau. Nos acaban de escribir una pregunta bien interesante que dice, ¿qué certificaciones o cursos se recomiendan sobre la protección de datos?
Bueno, dependiendo del país, hay certificaciones internacionales, hay unos cursos nacionales, entonces encontramos que las universidades tienen cursos, ciertas empresas también generan unos cursos especializados, también tenemos certificaciones por lo menos en una línea más europea como es la IAPP, algunos la usan, otros utilizan unos másters internacionales, depende mucho como de la expectativa de lo que tengan. Hay en general, en temas internacionales, hay distintas certificaciones que han tenido una gran robustez, un gran conocimiento, pues a nivel transversal, esa que les digo es muy sonada. Sin embargo, los cursos en universidades, las maestrías, los diplomados aportan muchísimo porque recordemos que lo que necesitamos es aprender a hacer las cosas, porque leernos la ley la hacemos mientras estamos esperando alguna cita o haciendo alguna fila, sino es aprender a bajar todo eso. Correcto, Pau. Otra pregunta que surgió justamente en el manejo de la data personal es, en Colombia ocurre una cierta incertidumbre referente a la factura electrónica. Si bien esto es un apoyo para las empresas, para los usuarios o consumidores de ciertos locales, genera un poco de ruido el proveer ciertos datos personales para la generación de la factura. ¿Cómo las empresas podrían traer paz o generar esa confianza para que los clientes tengan la tranquilidad de compartir estos datos y que no van a ser usados de forma incorrecta? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las empresas, voy a decir, somos víctimas de los propios manejos que somos, para no ponerle nombre a nadie, que hemos dado en algún momento. Y se ha generado esa incertidumbre en el usuario final que está tratando de entender cómo se procesa su información y en el afán de pronto de que no termine siendo vulnerado se pone un poquito muy a protegerse y un poquito restrictivo. Sin embargo, en el tema de la facturación, uno, partamos de que es un deber, es un cumplimiento de ley, que las organizaciones no lo decidieron, sino que es un tema diferente que ya viene normativo. ¿Qué significa que sea normativo? Pues que debajo hay análisis y que debajo también hay requisitos de seguridad. Para poder montar un tema de facturación electrónica hay controles en el manejo de la información, controles en la captura, controles en qué se procesa, en cómo se procesa. Y eso es lo que a veces nuestro cliente, la persona, digámoslo como tal, no lo ha entendido porque no está dentro del proceso. Entonces, la forma más sencilla también es explicar. Recordemos que esto es un cambio cultural. Esto, obviamente, en un tiempo ya va a ser mucho más notorio, mucho más fácil, pero hace parte del cambio cultural que como sociedad vivimos cada vez que se hace algo de una manera diferente. Totalmente cierto, Pau. Bueno, por lo pronto, estas han sido todas las preguntas que nos han compartido en el chat. Nuevamente quiero agradecerte, Paula, por tu disponibilidad el día de hoy, por compartirnos conocimiento de una forma tan educativa, tan participativa y con unas expresiones bastante sencillas de digerir, realmente con, más allá del cumplimiento desde la estrategia. A todos nuestros asistentes el día de hoy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar en nuestro chat con las preguntas que han realizado. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el 31 de octubre, donde contaremos con la participación de Ricardo Villadiego. Él es founder y CEO de Lumu. El tema será perfeccionación de amenazas, estrategias para una precisión en tiempo real. Nuevamente a todos, gracias por tu participación y a Paula, siempre bienvenida a la casa y muchas gracias por el día de hoy con este contenido tan increíble que nos compartiste. Muchas gracias a todos. Gracias, Criptos. Que estén muy bien. Hasta luego a todos.